Estamos en esta ocasión con la Asociación de Derechos Humanos en Extremadura para conocer el trabajo que hacen con presos extremeños que se encuentran recluidos en otros países. Estamos con la responsable de este programa, Nardi Pérez, bienvenida. Hola, buenos días. Queremos conocer en primer lugar cuántos presos extremeños se encuentran encarcelados en otras cárceles de otros países. Bueno, pues en la actualidad y según la Dirección General de Asuntos Consulares nos dan los datos de 10 personas que están encarceladas en el extranjero. Sí que es cierto que el número es mayor porque estamos trabajando con estas personas que no nos aparece en el listado, pero sí tenemos noticias que están encarceladas. ¿Cuál es el motivo de que no aparezca en este listado? El motivo no es otro que en el momento de su detención estaban empadronados en otra comunidad autónoma, de ahí que no aparezcan, pero sí, como los familiares viven en la región, sí que se nos demanda. ¿Y vuestro trabajo con ellos en qué consiste exactamente? ¿Trabajáis para conseguir su extraditación? ¿Cómo lo hacéis? Sí, el objetivo fundamental y prioritario es que se produzca el traslado a España. Lo único que es un proceso muy largo, que se dilata en el tiempo de 2 a 3 años, y bueno, pues quien se pone en contacto con nosotros es la propia familia, quien un poco se encuentra perdida, que no sabe dónde acudir, porque sí que es verdad que a nivel nacional solo son 2 entidades, una es el MPDL a nivel nacional y nosotros, la Asociación de Derechos Humanos a nivel de Extremadura. Solo hay 2 entidades a nivel nacional que trabajamos con este colectivo y con este programa. Los datos que vosotros manejáis es que hay personas de Extremadura, extremeños encarcelados en Latinoamérica y en Europa. Sí. Si quieres te puedo decir los países, están en Alemania, Bolivia, Brasil, Perú, Portugal y República Dominicana. Donde más extremeños hay y extremeñas es en Portugal. En Portugal. ¿Por qué motivos? Diferentes motivos, suponemos, ¿no? La mayoría, el 99%, es por delitos contra la salud pública. Igual que también la mayoría son hombres. Sí que hay alguna mujer, pero es muy minoritario. También hay casos, por ejemplo, de robo, pero también es minoritario. La mayoría es por tráfico de drogas, por problemas con la salud pública. ¿Y cuál es la situación de estos presos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, sobre todo no todas las cárceles, evidentemente, tienen las mismas características. Donde peor están y donde más se vulneran sus derechos son en las sudamericanas y en las africanas. Están en situación, pues bueno, sus derechos son vulnerados hasta el punto de que, bueno, pues no tienen un sitio para dormir. En la mayoría de los sitios, de las veces, pues duermen en un rincón en el suelo, sin colchón. No tienen agua potable, la tienen que comprar si pueden, o comprar el agua directamente o comprar pastillas para poder potabilizar el agua. Entonces, bueno, pues muchos incluso pues tienen enfermedades como sarna, es frecuente la pérdida de peso, porque bueno, pues la comida tampoco es... Vosotros sí que denunciáis el caso de vulneración de derechos humanos en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? Pues sobre todo lo que denunciamos fundamentalmente, que estamos en contacto siempre con el consulado, el gobierno español en aquellos países donde las cárceles están en peores condiciones. El gobierno español concede una ayuda de aproximadamente unos 100 euros para hacer frente, por ejemplo, a medicamentos, a comida. ¿Qué pasa? Que eso sí que lo denunciamos en muchos casos, no quiero generalizar, pero sí en muchos casos el cónsul no va todos los meses a llevarle el dinero a estas personas. Entonces, claro, pues se encuentran con una gran dificultad porque no pueden hacer frente, pues a lo que te decía, comprar comida o simplemente comprar agua o pastillas para poder potabilizar el agua. Siempre hemos denunciado en muchos países a veces cómo funcionan esos consulados, que no van cuando se quiere. Estamos trabajando con una persona que está encarcelada en Perú y bueno, pues además está en una situación bastante complicada, difícil por la situación en la que se encuentra físicamente. Entonces, bueno, pues estamos intentando, aquí sí, en Perú, no puedo decir otra cosa que el consulado se está portando muy bien. Entonces, bueno, pues en muy poco espacio de tiempo, al menos Perú ya ha aprobado el traslado para venirse a España. Ahora sí que tenemos que esperar a que lo apruebe. Aquellas ocasiones en las que vosotros tenéis constancia de que los derechos humanos se están vulnerando,
¿Cómo se ha desarrollado el contacto, tanto por un gobierno como por el otro? ¿Cómo se han comportado? ¿Cómo han reaccionado? Bueno, nosotros fundamental, o sea, lo denunciamos, ¿no? Es difícil que las cosas cambien. Le ponemos también, le damos conocimiento para que tenga conocimiento el defensor del pueblo, ¿no? Pero es difícil, es difícil. De hecho, bueno, pues el programa de Salvados, incluso que lo denunciaba públicamente, ¿no? Que estaba dentro de la prisión, es complicado. Es muy complicado, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí se nos dio algún caso de que la familia aquí tenía problemas también y nosotros recurrimos al gobierno de Extremadura. Porque en este caso el usuario solo ya tenía el traslado aprobado tanto por parte en el país donde estaba como por España, entonces bueno, pues llevaba 4 años concretamente en Venezuela, y no acaba de ser trasladado, todo dependía de la Interpol. Bueno, pues nos pusimos en contacto con la delegación del gobierno aquí en Extremadura y en un mes fue trasladado.